Buenas. Bueno, siguiendo con nuestro club de lectura, estamos con el libro de Los Siete Borgia, una historia de ambición, refinamiento y perversidad, de Ana Martos. Y ya vamos acá por el capítulo 5. Capítulo 5, vamos a terminar el capítulo 5. Y se llama, la parte que vamos a ver hoy, se llama El reparto del botín. Dice, mientras los soldados luchaban contra los turcos y el Papa arengaba a los países a participar en la cruzada, dos señores todopoderosos se reunían en secreto en la bella ciudad de Granada, recientemente conquistada por los reyes católicos, para ponerse de acuerdo en el reparto del botín. Y el botín no era precisamente turco. Nadie se enteró de tal reunión hasta que Gonzalo Fernández de Córdoba, que se encontraba en Palermo tras su victoria contra el turco, recibió una embajada de su rey ordenándole atacar Nápoles. El gran capitán hubiera esperado una orden de atacar otras plazas turcas o cualquier otro país del mundo, excepto un estado italiano, y menos que ninguno, Nápoles. Pero eso no era todo. Su sorpresa fue a más cuando se enteró de las limitaciones de su ataque. Atacar Nápoles, sí, pero no cualquier lugar de Nápoles, sino los ducados de Calabria y Apulia. Pero si Nápoles era un estado prácticamente español y su rey está emparentado con Fernando el Católico, pues si el gran capitán se sorprendió al comprender que debía atacar esos dos ducados, más aún cuando supo que los franceses iban a atacar Campania, Benevento, Salerno, los Abruzos y la ciudad de Nápoles. Pero no era más francés que napolitano el rey Federico. Por mucho que Gonzalo se sorprendiera al fin y al cabo, era un soldado y no tenía más alternativa que obedecer y echar sus tropas sobre los ducados napolitanos. Pero quien realmente se sorprendió, se dolió, se ofendió y estuvo al borde de un ataque fue el pobre don Fadrique. Ya era doloroso que el rey francés, su pariente, se empeñara en quitar el trono, pero que el rey español, su valedor, en lugar de defenderle del francés, viniera a atacarle, era lo último que esperaba. Cosas de la alta política que el mismo Federico II pudo despertar con su ofrecimiento a ambos monarcas y su recordatorio de que no tenía herederos. Lo cierto es que Fernando el Católico había llegado a un suculento pacto con su ex enemigo, Luis XII, y había acordado repartirse Nápoles, llevándose un pedazo cada uno, y ese había sido el motivo de su reunión en Granada en noviembre de 1500. Luis XII había pedido, además, el título de rey de Jerusalén, que llevaba consigo la corona napolitana. Ante semejante reparto, a Federico II no le quedó más remedio que pedir auxilio. Primero, se atrevió a tentar a Gonzalo Fernández de Córdoba y ofrecerles
las 2/3 partes del reino, con tal de que le defendiera de los dos predadores. Pero el gran capitán no se dejó ni siquiera tentar, sino que se enojó por el hecho de que le hubiera creído capaz de aceptar semejante villanía. En vista de ello, no le quedó más salida que dirigirse al sultán Bayaceto, ofreciéndole la provincia de Taranto, situada en el extremo sudeste del reino, a cambio de que librase de las amenazas de franceses y españoles. Suponemos que Bayaceto se frotaría las manos no ante la oferta, sino ante los cambiantes enfrentamientos y alianzas de los cristianos que seguían matándose entre ellos. Pero aquella no era evidentemente una buena ocasión para entrar en lid, porque el objetivo sería el mismo que ya se disputaban las potencias europeas. En resumen, Federico estaba destinado a perder el trono de Nápoles, como Ludovico Sforza había perdido Milán. No había ayuda posible, ni interna ni externa. Los aliados eran demasiado poderosos para luchar contra ellos, tanto que el mismo Luis XII habría estado dispuesto a renunciar a Nápoles si Fernando el Católico le hubiese negado su beneplácito. Tanto era el temor y no la estima, que bien lo dijo Maquiavelo, que el rey de España le inspiraba. Al fin y al cabo, la dinastía que reinaba en Nápoles y que estaba a punto de derrocar era española. Por otra parte, Luis XII no podía mantener la corona de Nápoles en su cabeza sin ayuda del Papa, que ya sabemos que era el único que podía legitimar a un usurpador y convertirlo en soberano. Todas estas limitaciones desaparecieron con la firma del Tratado de Granada. En cuanto al despojado Federico de Nápoles, se retiró a Plessis, cerca de Tours, donde moriría ya en 1504. Dejó un hijo, Fernando, que podría haber sido Fernando III de Nápoles, de haberse desarrollado las cosas como él esperaba. Pero no fue así, sino que se quedó con el título de Fernando de Aragón, duque de Calabria. De todas maneras, el también despojado Fernando tuvo ocasión de desquitarse. El gran capitán le capturó en Bari y le envió a Játiva, en España, donde se incorporó con el tiempo a la corte itinerante de los reyes católicos. Como era joven, llegó a servir al emperador Carlos V, quien, por cierto, había nacido en Gante unos años atrás, casi al mismo tiempo que la princesa Claudia, la hija de Luis XII, de Francia, su futura novia. También Fernando el Católico vivió bastantes años, pero era más viejo que el hijo despojado del rey de Nápoles, y a su muerte, Fernando de Aragón, el que nunca sería rey, se casó con su viuda, doña Germana de Foix, y fueron con el tiempo virreyes de Venecia. Ella era una viuda algo peligrosa, pues parece que Fernando el Católico no murió de muerte natural, ni de viejo, ni de heridas de guerra, sino a causa de un potaje de testículos de toro que doña Germana le preparó para ver si podía aumentar su potencia sexual, muy disminuida con la edad.
ya que desesperaba de poder tener un hijo que la mantuviera en el trono a la muerte de su anciano esposo. A todo esto, Luis XII empezó a tener problemas con el emperador Maximiliano, quien, además de pariente del despojado y prisionero Ludovico el Moro, recordemos que era padre de Felipe el Hermoso y por tanto abuelo del futuro Carlos I de España y V de Alemania. Maximiliano era consuegro de Fernando el Católico, ya que Felipe el Hermoso se había casado con la hija de los reyes católicos, Juana la Loca. El arreglo fue sencillo, solo hubo que darle parte del botín, el ducado de Milán, que era la manzana de la discordia por su importante posición estratégica en Centro Europa. Se entregaría como dote a la princesa Claudia de Francia cuando estuviera edad de casarse con el príncipe Carlos de España y Alemania. De esa manera, Milán vino a parar a manos españolas. La que salió perdiendo, como de costumbre, fue Italia. Quedó invadida por alemanes, por españoles y por franceses. Milán perdió su independencia y se quedó, como hemos visto, en dote de Claudia de Francia. Nápoles quedó repartida entre franceses y españoles. Venecia se libró para siempre de la amenaza de Milán, pero sus dificultades empezaron cuando intentaron expandirse comercialmente, como era su propósito, por el Valle del Po, porque los franceses no estaban dispuestos a permitírselo. El que salió ganando fue el Papa. Se encontró con un hijo capitán general de las tropas francesas, prohijado por el rey de Francia, y con un ejército aliado del que podía disponer cuando lo necesitara, y bien que lo necesitaba, para su objetivo de limpiar de cizaña los territorios pontificios de la Romaña. Dos tratados excluyentes. Aquellos días de golgorio y triunfo que vivió el ejército francés de Carlos VIII en tierras italianas terminaron pronto y mal. Lo mismo sucedió con el idilio que firmaran en Granada Luis XII y el rey católico. No duró ni 2 años. Bueno, aquí tenemos un grabado. Vamos al grabado este. Dice que el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba fue artífice de numerosas victorias de los reyes católicos, desde la conquista de Granada hasta la de Nápoles y la cruzada contra el sultán Bayaceto. Por 2 veces reconquistó Nápoles de manos franceses. Fue amigo y compañero de César Borgia, pero le traicionó cuando su rey se lo ordenó. Bueno, vamos a ver, dice, en cierta ocasión, la manzana de la discordia fue la Basílica, una región que generaba ricas rentas, y que el virrey francés quiso anexionar a las tierras que correspondían a Luis XII. En el reparto de Granada habían quedado algunas regiones sin designar, y precisamente la Basílica era una de ellas, y otra la Capitanata. Pero aunque no se repartieron, los territorios sí acordaron repartirse por igual las rentas que generaban, y así surgió el motivo de desavenencia, porque lo que pretendía el virrey francés era hacerse con las citadas rentas. Pero el virrey francés, duque de Nemours, no entró en la Basílica como en tierra conquistada, sin argumentos, en la Basilicata como en tierra conquistada, sin argumentos, sino que supo documentar la invasión, señalando en que aquel territorio
fue conquistado por Carlos VIII en la primera ocupación de Italia, que el rey destronado, Federico II, lo había recibido como dote cuando se casó con su segunda esposa, que era pariente del rey de Francia, y que el mismo Federico II había legado dichas tierras a los franceses. De esto se enteró el gran capitán cuando fue a cobrar las rentas correspondientes y se enteró de que el duque de Nemours había arrojado de allí a los españoles. Cuando el asunto llegó a los respectivos reyes, estos volvieron a aplicar el Tratado de Granada e hicieron saber a sus virreyes, el duque de Nemours y Gonzalo Fernández de Córdoba, que la única forma de respetar el acuerdo era repartirse honestamente las rentas entre ambos, algo que ni siquiera se entiende que llegaran a esperar los reyes, porque no eran tiempos de respetos amigables, sobre todo cuando había rentas cuantiosas de por medio. Pero los reyes querían hacer las cosas bien, dentro de la legalidad, y para ello nombraron una comisión de letrados que estudiara el caso y propusieran una solución viable y beneficiosa para ambas partes. La solución propuesta fue, más o menos, dejar las cosas como estaban, es decir, que ambas regiones quedasen sin asignar ni a Francia ni a España, y que las rentas se repartieran por igual, pero que ninguno de los dos países podría apoderarse de dichos territorios. Es decir, no se solucionó el conflicto. A todo esto hay que añadir que los napolitanos de las citadas regiones, como todos los de Apulia y Calabria, estaban más inclinados hacia Francia que hacia España, por la sencilla razón de que veían los franceses más fuertes que los españoles y colaboraran en todo con ellos. Todo esto dio lugar a frecuentes escaramuzas entre los soldados españoles y los franceses, por más que ambos reyes continuaban recomendando que hubiera paz. Finalmente, como las cosas no solamente no se solucionaban, sino que iban a mayores, acordaron pedir la mediación del Papa, con lo que le pusieron entre la espada y la pared. Pero ya sabemos que el Papa era todavía el único que podía conceder la investidura de un reino, sobre todo de Nápoles, que era feudo de la Santa Sede. El rey católico le ofreció dinero si se pronunciaba a favor de España. Al fin y al cabo, ambos eran españoles y aragoneses, por más señas. Pero Luis XII no ofreció nada, sino que se limitó a presentarse en persona ante Alejandro VI para garantizar que si se pronunciaba por Francia, mantendría el estatus que del reino napolitano como feudario de la Santa Sede. Además, Luis XII seguía teniendo a su lado a César Borgia, quien le había servido como el mejor capitán en la conquista de Milán y Nápoles, y seguía contando con él. De hecho, César había dispuesto de las tropas francesas para sus campañas en Romaña, tal como habían acordado. Su alianza estaba todavía en pie y ambos se seguían necesitando. Precisamente en aquellos momentos, César Borgia estaba peleando contra los vicarios de Bolonia y necesitaba las tropas y el auxilio de los franceses. Por tanto, Alejandro VI se pronunció a favor de Francia. Naturalmente, hubo guerra. El gran capitán venció a las tropas francesas en dos batallas decisivas, Cerignola y Garigliano, y el 13 de mayo
de 1503 entraba en Nápoles. En julio de ese mismo año, los franceses recibieron la ayuda de César Borgia, que peleaba contra el Gran Capitán, junto al cual había luchado unos pocos años atrás cuando recuperó Nápoles de los franceses de Carlos VIII. Acerca de la primera de estas batallas, que hoy se conoce como el desastre de Cerignola, se cuenta que tras la carnicería que el Gran Capitán y los suyos hicieron en las tropas francesas al mando del duque de Nemours, los españoles ocuparon Nápoles y Luis XII envió desde Roma un ejército aún más poderoso al mando del general de la Tremouille. Este general, para arengar a sus soldados, dijo en Viterbo: daría yo 20.000 ducados por encontrarme aquí con el Gran Capitán. A lo que el embajador español de Venecia le respondió: doble hubiera dado el duque de Nemours por no haberle encontrado en Cerignola. Como ya hemos visto que lo que hoy eran aliados, mañana se enfrentaban, y que lo que hoy se enfrentaban, mañana eran aliados, otra vez ocurrió lo inesperado. En 1504 murió la reina católica y su viudo, después de llorarla, se vio en un gran aprieto. El testamento de Isabel dejaba heredera del reino a su hija primogénita, Juana, a la que la historia conoce como la Loca. Aquí dice, vamos a ver por qué. Dice: el trastorno mental de Juana la Loca parece que fue heredada de su abuela materna, Isabel de Portugal, llamada la Loca de Arévalo. Los celos patológicos, celotipia, que sufrió a causa de su marido, también pudieron tener carácter hereditario, ya que su madre, Isabel la Católica, sufrió también enormes celos de su esposo, aunque ejerció mayor control lógico sobre su mente. Bueno, es Juana la Loca. Y en ausencia de esta, que vivía en los Países Bajos con su esposo Felipe, el rey católico actuaría como administrador y gobernador. Fernando renunció pues a la corona de Castilla y se quedó con el título de gobernador. Juana fue proclamada reina y su esposo rey consorte. Hasta aquí todo iba bien, pero pronto se enfrentaron suegro y yerno, porque Felipe no quería que fuese Fernando quien gobernase, sobre todo porque su padre, que ya dijimos que era el emperador Maximiliano, le instaba a eliminarle de la escena castellana, toda vez que Juana no parecía capacitada para reinar ni para gobernar, dado el mal estado de salud de su mente y su sistema nervioso, lo cual era un excelente motivo para quedar él como rey único. Pronto se le unieron los nobles y el alto clero, a quienes Felipe prometió restituir las rentas y beneficios que el gobierno autoritario de los reyes católicos les había quitado. Y para terminar de complicar el panorama, los partidarios de Juana la Beltraneja aparecieron de nuevo en escena, dispuestos a reivindicar sus derechos sucesorios al trono de Castilla, aprovechando aquel río tan revuelto. Fernando el Católico utilizó su influencia paterna sobre Juana la Loca para conseguir que le firmase un documento con el que se comprometía a respetar la última voluntad de su madre. La reina católica, manteniéndose ella como reina propietaria de Castilla
y su padre como regente en su ausencia, pero si el padre influía sobre la hija, mucho más influía el marido. Felipe el Hermoso, de quien se había apasionado hasta la locura, en cuanto se enteró del documento firmado, le hizo firmar otros totalmente contrario, en el que reconocía encontrarse mucho mejor salud, que aquellos ataques de celos que sufría y que también sufrió su madre estaban próximos a remitir, igual que se curaron los de su madre, y que si alguien había de gobernar Castilla, habría de ser su señor esposo. En vista de la guerra civil que se avecinaba entre partidarios del suegro y partidarios del yerno, este reclamó el apoyo de Luis XII. Le ofreció su ayuda y la de su padre, el emperador, para conseguir la investidura del ducado de Milán y para conquistar lo que le quedaba en el reino de Nápoles. Luis XII aceptó el pacto, que se firmó en Blois en 1505, porque realmente necesitaba ayuda en su querella contra los españoles. Dicen que incluso intentaron atraer al convenio al gran capitán, con la excusa de que una vez que Fernando el Católico había renunciado a Castilla, su nuevo monarca era ahora Felipe I. Lógicamente, Gonzalo Fernández de Córdoba se indignó ante semejante propuesta y reiteró su obediencia a su rey, Fernando de Aragón, aunque ya no lo fuera de Castilla. Fernando el Católico se encontró con un conflicto doble, dentro y fuera, y aunque el manual de Maquiavelo no dice que un príncipe deba también cultivar el arte de la sorpresa, sí da a entender que debe saber cambiar de bando y jugar a todas las barajas que se le pongan delante. Y eso fue lo que hicieron a dúo Luis XII y Fernando el Católico. La iniciativa parece que fue de Fernando, quien, en vista de que por todos lados se le enfrentaban, tomó una de esas decisiones drásticas y sorprendentes que dejó a todos con la boca abierta y sin poder reaccionar. Envió embajadores a su enemigo, el rey de Francia, y estuvo negociando largamente entre mayo y octubre de 1505, es decir, el mismo año en que Luis XII había firmado el Tratado de Blois con Felipe I el Hermoso. El resultado de tales negociaciones convirtió el Tratado de Blois en el segundo Tratado de Blois, porque el 12 de octubre del mismo año, 1505, ambos monarcas firmaron un acuerdo incompatible con el anterior, el cual quedó totalmente anulado a los pocos meses de su firma. En el segundo Tratado de Blois se pactó, en primer lugar, el matrimonio de Fernando el Católico, rey de Aragón, con doña Germana de Blois, sobrina de Luis XII, hija de su hermana María de Orleans. El novio tenía 53 años y la novia apenas 18. En segundo lugar, ambas partes, el rey de Francia y el de Aragón, se comprometieron a abandonar la lucha por el reino de Nápoles y ceder los derechos sobre el mismo hijo que seguramente tendría la nueva pareja. La intención de Fernando el Católico era, ante todo, crear una nueva dinastía que impidiera a su yerno, Felipe el Hermoso, o a sus hijos heredar Aragón, que pasaría asimismo a los hijos que tuviera con Germana de Foix. Bueno, aquí tenemos un grabado. Luis XII, aquí está Luis XII, heredó de Carlos VIII el trono de Francia, junto con la reina Ana de Bretaña.
y el sueño de conquistar Milán, Nápoles y el título de rey de Jerusalén, se alió con el rey católico para repartirse el reino de Nápoles, pero su alianza no duró más de 2 años, porque enseguida empezaron las disputas que terminaron con una guerra franco-española en la que el gran capitán volvió a arrebatar Nápoles a los franceses. Bueno, aquí está Luis II. Bueno, ya vamos a concluir lo que es el capítulo 5. Y dice: con esto terminaron las guerras entre Francia y España. El rey católico consiguió una nueva esposa y Luis XII se desentendió de los problemas de Felipe el Hermoso. Germana de Foix se aprestó a conseguir a su marido ese hijo que impediría que se viera fuera de juego cuando quedara viuda. Tuvieron uno, Juan, que falleció siendo niño, y ya contamos que ella, en su celo por aumentar la potencia sexual de su maduro esposo, le preparó aquel cocimiento que terminó con su vida sin haber conseguido su propósito. Mala suerte la del rey católico, que tuvo 2 hijos varones legítimos, ambos llamados Juan, el primero con Isabel y el segundo con Germana, y ambos murieron en edad temprana. El primero dicen que de amor, sin embargo, parece que le vivieron varios hijos varones bastardos, ninguno de los cuales podría heredarle. En la católica España no se admitía la legitimidad de la bastardía. Germana no pudo, por tanto, heredar el reino de Nápoles y tuvo que conformarse con el virreinato de Valencia, cuando se casó en su tercer matrimonio, por cierto, con Fernando de Aragón, el duque de Calabria, despojado del trono de Nápoles. La primera víctima del nuevo convenio fue, como era esperar, Italia, porque las guerras y los triunfos de los españoles sobre los franceses en tierras italianas terminaron ya en 1527 con el triste episodio conocido como el saco de Roma, una más de las numerosas atrocidades que unos y otros cometieron en Italia desde las invasiones de 1494. En este caso, y ya siendo emperador Carlos I de España y V de Alemania, unos 20.000 soldados alemanes y españoles unos católicos y otros protestantes, todos ellos mercenarios y pertenecientes al ejército del duque de Borbón, entraron en Roma a saco, totalmente fuera del control de sus generales y del mismo emperador, en un terrible proceso de masacre y de devastación, del cual el Papa pudo librarse por haber permanecido atrincherado en el castillo de San Ángelo. La segunda víctima de este cambio de bando y parecer fue quien seguramente menos se lo esperaba, César Borgia, a quien poco tiempo antes Luis XII llamaba hijo amado, tras su convenio con Fernando el Católico. El rey francés ya no necesitaba al aliado Borgia, absolutamente para nada. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 5, que el capítulo 5 en sí estuvo un poco largo. Vamos a ver el capítulo 5. Aquí está. Las invasiones bárbaras. Ya veremos el capítulo 6, que son alianzas, sin alianzas y traiciones. Aquí fueron invasiones bárbaras, aquí hay alianzas y traiciones, en el capítulo 6. Pero lo veremos en nuestra siguiente charla. Bueno, aquí concluimos la lectura de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta
luego.